Continuamos con nuestro taller de modelado de proyectos BIM. En este caso vamos a iniciar un nuevo tema que es el tema de la coordinación de proyectos. Para coordinar un proyecto nosotros tenemos diversas herramientas. La principal seguramente es Autodesk Navisworks. Es una de las otras herramientas BIM que ofrece la plataforma de softwares de Autodesk, la cual vamos a mostrar ahora. Ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores donde se ha mostrado en Navisworks una determinada aplicación. En este caso, vamos a abrir dentro de nuestro material, en la parte que dice ejemplo de coordinación, un archivo en formato NWD llamado coordinación Hub. Este archivo pertenece a un proyecto de construcción llamado Hubman, que son unas oficinas. Lo que voy a hacer es ocultar estos modelos y quedarme únicamente con la arquitectura. Yo puedo cambiar en punto de vista a un modo de renderización completa para que se pueda ver las oficinas arquitectónicamente, ¿no? Con un pequeño corte, con una sección de alineación superior, puedo revisar lo que tiene mi proyecto. Tiene unas cuantas oficinas, ¿no? Tiene unas cuantas oficinas distribuidas. De igual manera, yo podría ver las estructuras, ¿no? Aquí tengo las estructuras del proyecto, pues en su conjunto. En realidad yo tengo varias especialidades, como son las sanitarias, las eléctricas, el cableado estructurado, y puedo volver a encender la arquitectura que tiene una cierta transparencia. Lo que uno hace en Navisworks es subir, eh, añadir diversos archivos de Revit, en este caso de Revit, modelos de diferentes disciplinas, y lo que hace uno es revisarlo. Y si uno tiene la suficiente experiencia en campo en un proyecto de construcción, por ejemplo en este caso de oficinas, lo que puede hacer es determinar si todo el planteamiento de diseño que se tiene es correcto o es incorrecto. Entonces es muy importante para nosotros que conozcamos el proyecto y conozcamos la forma en que éste se está mostrando y cómo se va a manejar. En realidad cualquier proyecto puede llegar a ser muy complejo si tiene una determinada especialidad, complejidad, etcétera, etcétera. Así que nosotros vamos a cortar por lo sano y vamos a generar solamente un análisis entre arquitectura y estructuras, que es algo de lo más común. Cuando nosotros revisamos un proyecto en Navisworks, aquí arriba en la parte superior, podríamos ver en el árbol de selección la estructura de división de los elementos. Como ya habíamos visto antes, en Navisworks nosotros vemos, por ejemplo, los elementos como categorías, luego como familias, luego como tipos y luego como elementos ejemplar, ¿sí? Entonces aquí yo tengo los diferentes elementos de mi proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo podría agarrar las ventanas del primer nivel y decirles que ya no vayan a ser transparentes y les puedo cambiar el color. Les digo que por ejemplo van a ser naranjas. Entonces, en mi primer nivel voy a poder ver a todas mis ventanas completamente naranjas. Es más, yo podría en el primer nivel ocultar los demás elementos para que se puedan ver de esta manera. Luego me voy al tema de las estructuras y yo voy a hacer una compatibilización de los elementos, pero compensando con el tema de las vigas en este caso. Voy a darle a las vigas un color morado y nuevamente les voy a quitar las transparencias para que veamos cómo las vigas interfieren con los elementos del primer nivel, en este caso las ventanas. Y si me fijo, voy a darme cuenta de que aquí yo tengo los lugares donde mis ventanas y mis vigas están tocándose, ¿no? En este caso. Lo mismo puedo hacer con las columnas, ¿no? Los pilares estructurales del primer nivel, por ejemplo aquí. Puedo modificar sus elementos, puedo modificar su color, lo voy a poner en un verde intenso y puedo modificar su transparencia. Y puedo ir revisando en qué lugares mis vigas, mis columnas y mis ventanas tienen algún problema. Porque realmente una de las maneras de acelerar un cronograma de construcción es prefabricar. Las ventanas que pertenecen a la carpintería metálica, a la carpintería de madera, podrían acelerarse
siempre y cuando nosotros definamos los vanos, ¿no? El cuadro de vanos arquitectónico que sea el que se vaya a llevar hacia la construcción. Entonces nosotros podríamos seleccionar los elementos, pintarlos y revisarlos de esta manera. Pero Navisworks tiene una herramienta que se llama el detector de interferencias. Voy a cerrar el nuevo de proyectos. El detector de interferencias, el Clash Detective, lo que genera son pruebas. Yo voy a añadir una prueba que voy a llamar, por ejemplo, columnas versus ventanas de mi proyecto, en el cual yo voy a seleccionar en un lado las ventanas del primer nivel y en el otro lado voy a generar o mostrar las columnas pertenecientes al primer nivel, ¿sí? Y si yo vuelvo a mostrar los elementos, voy a volver a mostrarlos para que se note mejor. Ya está. Si yo hago esta selección, donde en un lado tengo la ventana y en el otro lado tengo los pilares, puedo ejecutar una prueba. Esta prueba lo que va a hacer es cruzar espacialmente los elementos y me va a mostrar los lugares. Me va a mostrar los lugares donde mis elementos tienen un conflicto. Por ejemplo, aquí me detecta que mis columnas y mis ventanas están chocándose. El caso más crítico es seguramente este, donde yo tengo un elemento de columna que está cortando completamente una viga, o una ventana, perdón, ¿no? Puedo añadir más pruebas, donde por ejemplo ahora voy a poner una vigas versus ventanas. Hago las selecciones correspondientes. Aquí voy a poner nuevamente las ventanas del primer nivel. Aquí voy a ver las vigas del segundo nivel. Y le doy ejecutar prueba. Y nuevamente tengo una serie de conflictos. Lugares donde los elementos están cruzándose. Además, cada una de estas pruebas, como la primera prueba, se pueden escribir en un informe. Yo puedo decirle escribe en un informe y le voy a dar guardar en algún lugar, columnas versus ventanas, y puedo buscarla. Y lo que voy a hacer es tener un informe de los conflictos que hay en mi proyecto. En este caso tengo 6 conflictos y tengo los datos de los elementos, la ubicación, el tipo de conflicto y los tipos de elementos 1 y 2. Fíjense, ¿no? Entonces yo tengo todo este proyecto con esa detección de interferencias puedo encontrar, y ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que nuestro proyecto pueda mejorarse mediante la adición y generación de este tipo de elementos. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la coordinación de proyectos, hablando un poco del flujo de revisión en el siguiente video.